Hoy 24 de diciembre del 2023, a 8 días de que finalice este año, amada iglesia. Mire qué grande bendición. Creo que precisamente ayer yo analizaba, caminaba y daba muchas gracias a Dios porque ha sido, creo que, el año en el cual he disfrutado cada momento. Y eso es lo que nos hace falta, amada iglesia, disfrutar. A veces, gloria al Señor, decimos, bueno, esto lo tengo y qué bueno, pero nunca somos agradecidos con Dios. Amén. Así es que gracias a Dios tenemos vida, tenemos salud, y si Dios nos permite llegar al 2024, aunque estamos a 8 días, pueden pasar muchas cosas para los 8 días. Amén. Pero que el Señor nos permita culminar este año. Amén. Pero hoy en día, muchos el 24 de diciembre se desaparecen, muchos se van, dice nuestro pastor Marlon, se va a Babilonia, al mundo santo, y se desaparecen y se vuelven a ver hasta el otro año. ¿Por qué? Porque piensan que este día, ¿verdad? Este día no se hace nada, no se hacen cultos, piensan que estamos de vacaciones, algunos piensan que son vacaciones, pero nosotros, ¿cuándo vamos a descansar? Cuando estemos 3 metros bajo tierra. Mientras, amada iglesia, estaremos delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así es que vamos a estar abriendo la palabra del Señor allá en el libro de Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor. Saludamos a nuestras autoridades, a nuestro pastor y director, el pastor Álvaro Garavito, a nuestro pastor y coordinador Abraham Enríquez y a nuestro pastor director Emanuel Pacheco. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos capítulo 17, versículo 16. Le vamos a estar dando lectura. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura del versículo 16 hasta el versículo 25. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y todos decimos amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, amén, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Vamos a orar, amada iglesia.
Y vamos a poner este tiempo, ¿verdad? Que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Soberano Dios y Padre celestial que está en gloria, Señor Dios mío. Padre bendito, le damos gracias, poderoso Dios, por esta bendición, Señor, del poder estar aquí, Padre celestial, reunidos delante de su divina presencia, mi Dios. Mire, Señor Dios mío, yo le ruego, poderoso Dios, que hoy sea usted bendiciendo nuestras almas, Señor, que hoy sea usted ministrando nuestras vidas, Señor Dios mío. Que sea usted hablando, Padre, a nuestros corazones, Señor. Yo le ruego, poderoso Dios, que obre de una manera especial y poderosa, Señor. Reprenda toda obra del diablo, Señor. Padre mío, que mientras estemos predicando su palabra, Señor, haya sanidad, poderoso Dios. Sean libertados, Señor Dios mío, aquellos que están atados, Padre. Que sea usted haciéndoles entender, poderoso Dios, su grande propósito, Señor Dios mío. Que hable y ministre, Padre celestial, a las vidas, Señor. Le ruego, poderoso Dios, que use mi mente, mi boca, Señor, mis labios, Padre, todo mi ser, Señor Dios mío. Que sea yo un canal de bendición, poderoso Dios, para hablarle, Señor, a su pueblo, para hablarle, Señor Dios mío, a aquellos que van a estar escuchando, Señor. Ministre, poderoso Dios, las vidas, Señor. Ministre, Padre bendito, los corazones, Señor. Se lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, ponemos este tiempo, Señor, creyendo, Padre, que va a ser de grande bendición, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar, amada iglesia. Gloria al Señor. Los que pueden alabar, pues alaben. Gloria al Señor. Los que no, pues intenten. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar bajo el tema: el peligro de no conocer a Dios. El peligro de no conocer a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mire, amada iglesia, que es un peligro, gloria al Señor, aleluya, el no conocerle. Cuando una persona no conoce a Dios, es porque ignora quién es Dios. Ignora, gloria al Señor, qué es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de un desconocimiento, se habla de una ignorancia, de que no hay una información, de que no hay, amada iglesia, alguien que pueda investigar o de cierta manera tomarse ese tiempo, amados hermanos, de poder indagar acerca, gloria al Señor, de quién es Dios, acerca también de lo que están viviendo, de lo que están practicando, de lo que están haciendo, de que si realmente lo que Dios quiere a través de la palabra, las costumbres, si Dios quiere que se siga haciendo como hace el mundo, amada iglesia. Pero yo quiero hablarle hoy a través de la palabra y salir de ese desconocimiento que tiene la humanidad. Que verdaderamente nosotros hoy nos informemos y que podamos expresarlo a aquellos que no tienen el conocimiento. Hay un grande peligro, amada iglesia, en el mundo entero. No tan solo en nuestra familia, los que desconocen quién es Dios, sino en la sociedad y en el mundo entero. Por lo tanto, es necesario que nosotros entiendamos este tema que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Vemos que aquí Pablo, en el libro de los Hechos, recordemos, amada iglesia, que el libro de los Hechos, gloria al Señor, aleluya, habla de que es la iglesia primitiva. Ahí en el versículo y capítulo 2 es donde comienza la iglesia primitiva, donde se comienza a formular y a hacer todo lo que el Señor quería y quiere sobre su iglesia. Vemos que Pablo fue el primer misionero, amada iglesia, el que llevó el evangelio, el que fue encomendado de parte de Dios a llevar a cualquier lugar la palabra bendita. Por lo tanto, Pablo
en este viaje a Atenas, él va, amada iglesia, con un propósito, y siempre era ese propósito. ¿Cuál era? Predicar la palabra, hablar de ese Cristo de poder, aleluya, de ese Cristo que nos salvó, de ese Cristo que nos redimió. Por lo tanto, amada iglesia, cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con una ciudad, gloria al Señor, una ciudad llena de la idolatría. Poder en la sangre de Cristo. Atenas, amada iglesia, significa, gloria al Señor, diosa de la guerra. Recibe ese nombre del griego. Era una ciudad entregada a la idolatría, por lo tanto, optaba el nombre de los dioses a los cuales ellos estaban acostumbrados a adorar, a servir, a buscar. Esta ciudad, amada iglesia, cuando una ciudad está inundada en la idolatría, es porque hay un desconocimiento de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios verdadero, del Dios de la palabra, del Dios de la Biblia, del que el Señor vino a revelarnos a nuestras vidas. Cuando una ciudad, amada iglesia, está inundada de idolatría, hay muchos peligros en los cuales incrementa la violencia, incrementa la delincuencia, incrementa el paganismo, incrementan las costumbres, incrementa, amada iglesia, gloria al Señor, aleluya, todo lo que el hombre le deleita. Lo que hay de placeres, amada iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una dirección del Dios verdadero. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra, amada iglesia, esto que nos suena. México, amada iglesia, México es el país más idólatra. Poder en la sangre de Cristo. Mire que ahora que nos juntamos, los pastores hablábamos sobre eso, que México es un país muy idólatra. Y mire que investigando, en México, amada iglesia, hay muchos dioses con D chica en los cuales se ha depositado la fe y desde la antigüedad. Uno de ellos es Quetzalcóatl. Otro de ellos, ¿quién es, amada iglesia? Se me fue el nombre, poder en la sangre de Cristo. Aquí lo tengo, gloria al Señor, aleluya. Uno de ellos era Quetzalcóatl y el otro Huitzilopochtli. Quetzalcóatl, amada iglesia, significa Dios creador del hombre, y Huitzilopochtli, Dios de la guerra. Estos dioses eran adorados en la antigüedad, pero también, amada iglesia, se derivan más de 100 dioses, poder en la sangre de Cristo, en los cuales se ha implementado en la antigüedad, y no quiere decir que hoy no, pero hoy también algunos los adoran, pero no los adoran con ese nombre. Porque incluso al Dios de la muerte, también aquí está, en ese tiempo tenía otro nombre, pero hoy se adora a la muerte, poder en la sangre de Cristo. México es un país lleno de idolatría, es un país lleno de paganismo, es un país lleno, amada iglesia, de costumbres. Por lo tanto, a lo mejor México no recibe el nombre de Atenas, ¿verdad? Pero sí, es un país lleno de idolatría. ¿Qué corresponde con esto, amada iglesia? Pablo, cuando llegó a Atenas, dice la palabra del Señor que su corazón, ¿qué? Su espíritu, enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Esto, amada iglesia, habla que al decir enardecía, quiere decir que esta palabra significa incrementar la intensidad o agudeza de una emoción, pasión o disputa. O sea, en pocas palabras, cuando algo enardece, es porque hay cierta molestia, es porque hay algo que nos incomoda. Recordemos que Pablo, amada iglesia, gracias a Dios, aquí Pablo ya había sido libertado.
Pablo ya sabía cuál era el propósito. ¿Por qué su espíritu se enardeció? Porque Atenas se estaba inclinando, esa ciudad estaba inclinada a la idolatría. Esa ciudad le había dado la espalda a Dios. Esa ciudad creía, aparentaba adorar al Dios de la Biblia, pero no era así, amada iglesia. Poder en la sangre de Cristo. No era así, al contrario, amada iglesia, era un lugar donde solamente creían adorar a Dios. Pero mire, cuando habla de enardecer, es porque había cierta molestia en Pablo. Es porque había, amada iglesia, cierto, a lo mejor llamémosle así, un poco de coraje. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que estaban dejando a un lado al Dios verdadero? ¿Y qué pasó con Pablo, amada iglesia? Que Pablo, en vez de decir, bueno, aquí son todos idólatras, mejor me quedo callado. Y es que hoy en día, amada iglesia, muchos piensan que el reunirse en familia es para hablar la palabra, y sí es bueno, pero este día hay que apartarlo para el Señor. Este día, gloria al Señor, aleluya, hay que dedicarlo, hay que ser luz en medio de las tinieblas, amada iglesia. En muchas iglesias se está implementando, váyase el 24 a celebrar con su familia y ahí aproveche a predicar la palabra. No, amada iglesia, porque hay otros días, hay otros momentos, dice la palabra, huid de ellos. Tenemos que salir, amada iglesia. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y no es necesario que algunos dicen, pues hay que buscar las tinieblas para hacer luz. No, porque el mundo en sí, por sí solo, está bajo el maligno, dice la palabra. Está en tinieblas. No es necesario, amada iglesia, pero sí se puede hacer en otro momento el predicar la palabra. Por eso, gloria al Señor, aleluya, se ha invocado a una vigilia. Y sé que muy pocos lo tomarán en cuenta. ¿Por qué? Porque es tanto el arraigo, amada iglesia, a la idolatría. Es tanto, amada iglesia, que no pueden despojarse de eso. Es tanto a las costumbres que no pueden dejar de practicar y hacer eso. Pero sin saber, amada iglesia, que se vuelve la persona idólatra. La palabra del Señor nos dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Así es que, amados hermanos, este día tenemos que tener en cuenta que no debemos de caer en idolatría, que no debemos de caer en esas costumbres. Algo bien cierto, si realmente Jesús nació en esta fecha, ¿por qué el mundo lo celebra? Si realmente Jesús nació como algunos dicen, porque hoy en día aún hasta cristianos están diciendo hay que celebrar Navidad, poder en la sangre de Cristo. Y usted ve en las redes sociales, feliz Navidad, alzando las manos. Algunos otros que eran pastores de sana doctrina, usted los ve diciendo feliz Navidad, cantando villancicos. Mira, amada iglesia, tremendo el poder de la idolatría que hoy se mueve aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Poder en la sangre de Cristo. Y es que esto no debe de ser así. Pablo llegó a una ciudad que era idólatra, pero porque desconocían al Dios verdadero. Pero usted y yo que lo conocemos, no podemos seguir bajo los rudimentos de este mundo, dice la palabra. No podemos vivir bajo esas costumbres. No podemos vivir y hacer esas prácticas, amada iglesia. Poder en la sangre de Cristo. Sino que al contrario, usted y yo ir en contra de eso, hablarlo, predicarlo, porque mire qué pasó con Pablo. Dice que él, su espíritu enardecía. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, amada iglesia. Yo veo, probablemente lo espero de la gente que no tiene el conocimiento de Dios, que mire que ahí ande cargando su árbol, poniendo sus luces. Eso se podría decir es normal porque no conocen al Dios de la Biblia. Eso es
por falta del desconocimiento, por falta de información. Porque se siguen guiando bajo este mundo. Eso lo espero. Pero de un cristiano, pero de un pastor, pero de una iglesia, ¿cómo puede ser posible, amada iglesia? Ahí es donde enardece nuestro espíritu. ¿Cómo puede ser posible que hoy iglesias poniendo arbolitos de Navidad, hoy iglesias poniendo esferas, hoy iglesias cristianas, amados hermanos, poniendo luces, festejando este día como si fuera un día normal? Como si fuera un día, amada iglesia, de festividad, y no es así. Vamos a ver qué es lo que conlleva este día. Pero en nosotros debe de enardecer. En nosotros, amada iglesia, cuando alguien se nos acerque, cuando alguien, amada iglesia, nos diga que en su iglesia se está celebrando esto, que en su iglesia se está probando esto, hablarle conforme a la palabra, hablarle y decirle: tú has vuelto un idólatra. Porque eso es. Idólatras en los altares, idólatras en los púlpitos, amada iglesia, idólatras. ¿Por qué? Porque al momento de poner luces, a lo mejor dirán: no, yo no le rezo a María. Mire, yo ni pongo el pesebre. Algunos dirán: yo ni pongo el pesebre, mire. Pero con el momento de poner esas luces, que es en esta época, en ese momento, amada iglesia, una persona se vuelve idólatra. Poder en la sangre de Cristo. Imagínese poner el árbol de Navidad. Imagínese, decía el pastor Marlon, pues ya nada más falta que hagan su pastorela con la iglesia. Y sí es cierto, poder en la sangre de Cristo. No, la iglesia de Dios no puede contaminarse. La iglesia de Dios no puede. Incluso el Señor Jesucristo dijo: no hagas alianza con ellos. ¿Con quién? Con el mundo, con el diablo, amada iglesia. No podemos hacer alianza. Tenemos que distinguirnos, usted y yo. Tenemos que ser diferentes, usted y yo. Tenemos que hablar diferente, usted y yo. Tenemos que practicar diferente al mundo. Entonces, ¿dónde queda la iglesia? Si la iglesia, al final de cuentas, hoy en día anda como el mundo. ¿En dónde quedaría la iglesia del Señor? ¿En dónde quedaría el sacrificio que el Señor hizo? Y mira, amada iglesia, ahí Pablo, él no se quedó callado. Por eso usted no se quede callado. Que se quede callado el diablo. Que tenga vergüenza el diablo. Pero usted y yo hizo un grande milagro el Señor. En usted y yo hizo un grande prodigio nuestro Dios. Lo cual el mundo le carece. No lo tiene, gloria al Señor, aleluya. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado de que usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, aleluya. Y de que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso usted y yo no debemos de callar, ni mucho menos apenarnos, ni mucho menos me da vergüenza, no. Es tiempo de hablar y decirlo, amada iglesia. Pablo dice la palabra del Señor que en su espíritu enardecía, pero él no se quedó callado. Mire lo que dice el 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, cuando llegó ahí, se sorprendió el nivel de idolatría. Se sorprendió, amada iglesia, cómo estaba la gente perdida. Y él dijo: yo no me voy a callar. Ahora más que nunca voy a hablar. Aleluya. Y dice que se juntó, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, amada iglesia, dice la palabra del Señor, ahí en esa traducción, que él se juntó en las sinagogas con judíos y con hombres temerosos de Dios. La palabra piadoso significa temerosos de Dios. O sea que Pablo, había un grupo que temían a Dios. Y con ese grupo, amada iglesia, iban en los templos y predicaban. Salían a las calles por donde concurría la gente y evangelizaban. Pablo no se quedó callado ante esta situación. Al contrario, él predicó. Pero no fue una predicación
donde se aceptaba todo esto. Porque hoy en día, amada iglesia, hoy dice, no, hay que celebrar al niño Dios, poder en la sangre de Cristo. Mi Señor creció, no se quedó niño. Mi Dios creció, Él resucitó al tercer día, no se quedó un niño. Por lo tanto, algunos, amada iglesia, tienen esa idea, tienen ese pensamiento. Y mire, que Pablo no se quedó callado, habló, predicó con ese grupo que estaba de acuerdo con él. Pero mire, ahí hubo alguien, dice el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos, amada iglesia, los epicúreos eran, gloria al Señor, y los estoicos eran un grupo de filósofos de la antigua Grecia. Se podría decir que eran hombres preparados. Los epicúreos creían en el mundo que había llegado a existir por casualidad y que sí existían los dioses. Los estoicos, al contrario, ellos creían en eliminar lo máximo posible de las emociones destructivas y cultivar el positivismo. ¿Eso no les suena al día de hoy? Claro. Los filósofos, amada iglesia, eran hombres preparados, cultos, hombres que no tenían, a lo mejor de la letra, no tenían un desconocimiento, muy inteligentes, pero tenían el desconocimiento de Dios. Ahí a ellos, Pablo se les enfrentaba. Pablo les hablaba. Mucha gente dice, ¿cómo voy a hablar de este día si no conozco? Pues infórmese. ¿Cómo voy a hablar de Jesús? ¿Cómo voy a hablar? Hay que leer la Biblia. Hay que hablar, gloria al Señor, aleluya. Hay que profundizar. Pablo, ¿por qué cree que le predicaba a esa gente preparada? Porque él tenía el conocimiento. Primeramente, tenía el poder de Dios, el respaldo de Dios, amada iglesia, y tenía un conocimiento de quién era Dios, aleluya. Así como usted y yo tenemos ese conocimiento de quién es Dios y nadie nos puede intimidar, porque hoy en día, mire, que yo seguía a un llamémosle, un muchacho que informaba muy bien acerca de la Biblia, llamémosle que un buen teólogo. Pero me decepcionó el día de ayer cuando viendo un video hablaba sobre celebrar la Navidad. Y yo dije, ahí ya choco con él. Tendrá mucha letra, tendrá mucha inteligencia, tendrá mucha sabiduría humana, pero ha desconocido lo más importante, amada iglesia, el conocer a Dios. Un buen teólogo, un buen estudioso de la palabra, amada iglesia, sabe quién es Dios. Y sabe que esta fecha es pagana. Sabe que esta fecha, amada iglesia, es idólatra. Sabe que esta fecha, amada iglesia, usted y yo como hijos de Dios y cristianos no podemos celebrarla. Pero desafortunadamente, dice la palabra del Señor, que la letra mata, mas el espíritu vivifica, dice, nos fortalece. La letra, la mucha letra mata. ¿De qué sirve ser teólogos si voy a transgiversar la palabra? ¿De qué sirve, amada iglesia, tener tantos títulos en institutos, en teologías, en hermenéutica, en apologética, en todo lo que pudiera haber, amada iglesia, si yo tengo un desconocimiento de Dios? ¿De qué me sirve la letra?
Prefiero el Espíritu de Dios sobre mi vida. Prefiero el poder de Dios sobre mi vida para conocerle cada día a Él. Porque eso, amada iglesia, nos hace conocerle a Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Él nos va a vivificar cada día, nos va a fortalecer. Y Él nos va a guiar, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. No nos vamos a dejar guiar por el mundo. Algunos dicen hay que atraer gente y hay que poner esas luces. ¿A qué me interesa, amada iglesia, llenar una iglesia? ¿De qué me interesa llenar un local? Llenar un lugar, amada iglesia, de gente carnal. No me interesa. Yo quiero que verdaderamente la gente que quiere buscar a Dios se entregue en santidad. Que verdaderamente entregue su vida. No me importa tener 4, no me importa tener 3, no me importa tener 5, pero que verdaderamente se predique la palabra como es. Eso Pablo hablaba. Por eso le decían, ¿y este palabrero qué? ¿Y este por qué habla así? ¿Y este por qué nos dice todo lo contrario de lo que hacemos? Aleluya. Porque eso fue Pablo. Decía todo lo contrario, por eso le dijeron este palabrero. ¿Por qué este viene a hablarnos así? ¿Acaso nos viene a traer otra enseñanza de otros dioses? Ellos lo único que hacían, amada iglesia, adoptar enseñanzas de dioses. Así es, amada iglesia. Y estos, por más que tenían la inteligencia humana, no tenían el conocimiento de Dios. No se habían informado. Por eso, amada iglesia, disputaban con él, con Pablo. ¿Cuántos, amada iglesia, cuando usted y yo les hablamos acerca de paganismo, de costumbres, no se enojan? Empiezan a debatir con nosotros. Y empiezan a justificar y empiezan a señalar su vida. Pero usted bien que hace esto, pero usted por qué practica esto, pero usted por qué el otro. Empiezan a señalar la vida de la persona. Porque no hay evidencia. Pero mira, amada iglesia, aquí Pablo no se quedó callado y no se intimidó por tanta inteligencia. Por eso usted y yo, sean teólogos, sean el que tengan hermenéutica, usted hable la palabra. Por algo el Señor dejó esto escrito. Por algo el Señor habló aquí. Si no, no lo hubiera hablado. Si no, aquí dijera, hay que festejar Navidad. Aquí dijera, pero no es así. Y la gente, si realmente viniera aquí, la gente no lo hiciera. Si realmente aquí el Señor dijera que se conmemorara el día de su nacimiento, la gente no lo hiciera. ¿Por qué cree? El único día que el Señor mandó a conmemorar, ¿sabe cuál fue? La Santa Cena. Es el único día. ¿Y por qué cree que el mundo no lo hacen? La Iglesia Católica lo hace todo chueco, volteado. Pero el Señor Jesús, el único que dijo que se conmemorara era la Santa Cena. No la Navidad, no el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no se quedó niño. Él creció. Él vino a cumplir el propósito. Él vino, amada iglesia, a morir y resucitar y estar sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya, gloria al Señor. Él vino, amada iglesia, a darnos libertad, libertad de la mente, libertad del alma, libertad del espíritu. A eso vino, no a ser esclavos. Mire que hoy en día cuánta gente, gloria al Señor, aleluya, endrogándose. Ayer, amada iglesia, ayer que salí un momento, mire que la gente corría de un lado, corría del otro, parecía que ya le iban a ganar las cosas. Y el día de ayer yo solamente veía, yo decía, santo, en otro tiempo, en otros años éramos iguales. La gente corre desenfrenada, me van a ganar las cosas, como si no hubiera más. ¿Qué le asegura mañana despertar? Pero desafortunadamente toda la mercadotecnia, todo, amada iglesia, de cierta manera, gloria al Señor, aleluya, se ha enlazado, se ha hecho de una manera que así como le dan dinero a usted por un aguinaldo, así vaya y se lo gaste en las tiendas. Que no lo disfrute. Pero más sin en cambio, amada iglesia, nosotros como hijos de Dios,
ahora sí podemos saber y entender qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y lo puedo comprar. Si no, no hay problema. Pero en otros años, amada iglesia, desafortunadamente se hacía y se vivía de esta manera. ¿Por qué? Porque no había conocimiento, amada iglesia. Pero mire, ¿qué evangelio predicaba Jesús? Perdón, Pablo. Pablo predicaba un evangelio contrario a lo que Atenas estaba acostumbrado. Si hoy nosotros salimos y predicamos y evangelizamos, es contrario a lo que en México se ha implementado. Es contrario a lo que se está haciendo aquí en México. Nadie nos va a aplaudir. Así que usted, iglesia de Dios, los que nos están viendo, los que están aquí en este lugar, no espere recibir aplausos. No espere que ni aún de su familia le digan, ay, qué bueno, estás haciendo buenas cosas. No, ni mucho menos un agradecimiento. Porque lo único que va a recibir, amada iglesia, ay, es que eres un santurrón, ahora te volviste un aguafiestas, ahora ya no vamos a convivir contigo. Mire, preferible convivir y estar con Dios que perdernos en este mundo, amada iglesia. Por lo tanto, Pablo no se quedó callado. Y mire, al hablar de costumbres, al hablar de paganismo, la gente se molesta. Pero desafortunadamente, amada iglesia, mire, algo que investigué y quiero dárselo así a grandes rasgos, porque hemos hablado de este tema. Mire, ¿qué significa? Sabemos que Christmas, amada iglesia, es un significado de Cristo, de resurrección, algo así entendí. Pero mire, no me quiero profundizar en los títulos, sino de dónde viene esta tradición. La Biblia lo registra, la Biblia lo habla. Recordemos que la Torre de Babel es el comienzo y la cuna de toda la idolatría. Después de eso se convierte en Babilonia, recibe el nombre de Babilonia, y por lo tanto Babilonia es la cuna de todos los dioses. Ahí todas las ciudades, todos los lugares donde tenían un dios, lo llevaban a Babilonia. Y Babilonia se vuelve la cuna del paganismo, de la idolatría y de las costumbres. Pero quiero darle un significado, amada iglesia. Ahí vamos a Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Sin perder aquí Hechos, amada iglesia, no vaya a perder Hechos. Gloria al Señor. Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Mire lo que dice. Aleluya, gloria al Señor. Capítulo 7, versículo 18. Gloria al Señor, aleluya, poderoso es Dios. Capítulo 7, versículo 18. Dice así la palabra. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Aquí se está hablando, amada iglesia, sobre la idolatría. Pero quiero que usted vea quién es esa reina del cielo. Miren, esa reina del cielo, amada iglesia, a la que está hablando aquí, Jeremías. Recordemos que Jeremías, Dios lo levantó en un tiempo de cautiverio, cuando había sido llevado ¿a qué? A Babilonia, cuando aún el pueblo de Israel le había dado la espalda y también estaba celebrando y haciendo conforme a Babilonia. Algunos, no todos. Y por lo tanto el Señor le dice a Jeremías, ahí están recogiendo leña. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo.
Aquí, ¿quién cree que estaban juntos? La familia. Bien organizados. Los hijos juntaban la leña. Los padres encendían el fuego. Las madres enfrascadas en la cocina. Por eso, amada iglesia, hoy, en estas fechas, usted se da cuenta que se invoca a que esté unida la familia. Aunque todo el año anden como perros y gatos, aunque todo el año se estén peleando, el 24 está unida la familia. ¿Para qué? Para presumir lo que se compraron, para presumir que traigo yo zapatos de marca y tú menos, para presumir de que hoy sí, mira, me vestí de gala. Para eso se junta la familia. Para la idolatría, poder en la sangre de Cristo. Pero mire, esa parte de la reina del cielo, amada iglesia, el Señor ya le estaba hablando a Jeremías. ¿Pero quién era? En la Babilonia existía una mujer, amada iglesia, llamada Istar. En la Biblia se conoce como Astarot, Astarte. Astarot significa reina o virgen de la paz. Astarte significa virgen de Candelaria, poder en la sangre de Cristo. De latín, el significado, y perdóneme que no pueda decir el latín porque no sé latín, discúlpeme, pero significa mía domina o mía domina, algo así, de latín. Del italiano significa Madonna. ¿Esto no le suena? Madonna significa reina del cielo, lucero de la mañana. Estos son los nombres que se le da a esta diosa Astarte o Istar o Astarot, que recibe esos nombres. La reina del cielo es una diosa pagana. Es una diosa que la registra la Biblia, amada iglesia, como la madre de la idolatría. Y aquí, este pueblo estaba rindiendo culto a esa reina del cielo, poder en la sangre de Cristo. Esa reina del cielo, amada iglesia, que hoy lo conocemos como ¿quién? La Virgen María y como supuestamente el Señor Jesús. De la Babilonia, amada iglesia, salió ese paganismo, salió el que se hiciera, amada iglesia, la mujer, porque recordemos que Istar o Astarte o Astarot es madre de Tammuz. Tammuz, amada iglesia, nació un 25 de diciembre. ¿Cómo fue el nacimiento de este hombre? Supuestamente, amada iglesia, la historia registra que el nacimiento de este hombre pareciera que había sido milagroso, pero no fue así. Fue basado atrás de la mentira, atrás, amada iglesia, de el querer endiosar y poder festejar esta fiesta. Istar convocó al pueblo a que se adorara a este dios Tammuz. Pero mire, amada iglesia, cuando todo se salió a la luz, persiguieron y mataron a esta mujer junto con su hijo. Ahí lo registra la historia, usted lo puede leer. Ahí en Wikipedia, en algunos lugares del internet se lee. Con calma lo puede investigar. Por lo tanto, amada iglesia, persiguen, matan a esta mujer y a su hijo. ¿Y sabe qué pasa? Que la ofrendan. Y a esta mujer la sientan con una cara muerta ya, con su hijo muerto. La sientan con una cara de tristeza, con su hijo en brazos, sentada en un lugar, en una posición de piedad. Le ponen palmeras, le ponen muchas cosas alrededor. ¿Y sabe qué pasa? Que a esta mujer, gloria al Señor, aleluya, a esta mujer, Dios le bendiga, pásele, Dios le bendiga, bienvenidos, gloria al Señor.
¿Y sabe qué pasa? Que a esta mujer la ponen ahora como si fuera la Virgen María. Por eso en la India, amada iglesia, aparece diferente, pero es la misma posición. La madre con el hijo. Por eso en China aparece que es en la India, en China, Krishna, con diferente nombre, pero es la madre con el hijo. Pero haciendo no a referencia a María, amada iglesia, haciendo referencia a Ishtar y a Tammuz. A esa diosa, todos los 24, 25 de diciembre, amada iglesia, se le celebraba. Se le conmemoraba a ese dios Tammuz. Se le recordaba. Se hizo una idolatría terrible en la antigua Babilonia. De ahí se trasladó, amada iglesia, a Roma. Esa costumbre pagana de adorar un Dios que no es el Dios de la Biblia viene desde el origen de Babilonia. En Roma, amada iglesia, llega y le implementan y le ponen el nombre de María con el Señor Jesús, haciendo supuestamente, porque no es mi Señor, haciendo y diciendo que es María con Jesús y que se celebre el 24 de diciembre, que Él nació, pero mi Jesús no nació el 24 de diciembre. Mi Señor Jesús ha nacido en cada uno de nosotros en el momento que usted y yo le aceptamos como único y suficiente Salvador, que le hemos creído que Él es nuestro Redentor de nuestras almas. En ese momento Él ha venido a morar en nuestras vidas. Porque si fuera así, amada iglesia, entonces la iglesia del Señor celebraría el 24, pero el mundo no lo celebraría. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Roma? Como vio que eso dejaba dinero, como vio que eso era una costumbre, dijo, vamos a, entre comillas, a meterlo con la religión. Y de ahí nace todo este paganismo, amada iglesia, que hoy en día, tanto católicos y hoy puedo decir que hasta cristianos, por desconocimiento de la palabra, lo practican. ¿Por qué cree que Madonna recibe el nombre de Madonna? Mire que cuando yo leí esta información me cayó el 20 de muchas cosas. A ella la hacen creer como si fuera virgen. ¿Por qué cree, amada iglesia, que cuando fue los premios no sé qué? Porque no estoy muy informada. ¿Por qué cree que ella salió como una virgen? Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué cree que ella salió casi haciendo alusión a la Santa Cena? ¿Por qué salió, amada iglesia, haciendo el sacrificio y tomando el sacrificio del Señor Jesucristo como inmundo? Porque ella significa reina del cielo. Por eso usted y yo, amados hermanos, no debemos de tener y de faltarnos este conocimiento. No podemos nosotros, amada iglesia, estar, gloria al Señor, aleluya, tras estas festividades. No, debemos de salir ya de ello, amada iglesia. Mire lo que dice en Jeremías 44:25. Aquí, amada iglesia, aquí estaban celebrando a esa diosa. Jeremías 44:25. Aleluya, gloria al Señor, poderoso es Dios. Dice así la palabra del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis por vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutéis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos. Quisimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. ¿Se da cuenta que muchos hacen votos, amada iglesia? Muchos, amada iglesia, están, yo prometo que este año, yo prometo que esto, yo prometo. No voy a tomar.
Voy a ser mejor madre, voy a ser mejor padre, haciendo votos a la ligera. ¿Por qué? Porque se le está haciendo un incienso. Se le está rindiendo culto. Al decir incienso, amada iglesia, se le está rindiendo culto a la reina del cielo. Pero la palabra del Señor nos dice, amada iglesia, que yo haré discernir, dice, entre lo santo y lo profano. Aleluya, gloria al Señor. Usted y yo, amada iglesia, tenemos discernimiento entre lo santo y lo profano, lo que hoy es de Dios y lo que no es de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso, amada iglesia, hoy en día mucha gente está viendo usted celebrando, preparándose para el rato. Es que va a haber comida. Mire, estaba viendo las estadísticas. En este mes, la mayor gente engorda. La mayoría. Porque se le da a comer y a comer. Entra un espíritu de glotonería. Entra un espíritu de que, pareciera que el otro año no va a poder comer. A desperdiciar la comida. A desperdiciar la carne. Hay que tirarlo. No, cuando hay gente que lo necesita. Cuando hay gente que no tiene para comer el día de hoy. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos caer en eso. Ahora, no, con esto no le estoy diciendo, no coma. Claro que no. Si lo tire, cómalo, pero no lo desperdicie. No lo tire, porque el alimento es sagrado. Si usted quiere engordar, bueno, pues ya eso ya es de usted, ¿verdad? Pero es momento, amada iglesia, de reflexionar y meditar. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Vamos a Hechos nuevamente, amada iglesia. Hechos, capítulo 17. Perdón, amada iglesia, vamos a Ezequiel 8:14. Mire lo que nos dice. Ezequiel 8:14. Discúlpeme, ahí va, falta un texto más, porque hay muchos textos, pero estos son los más esenciales. Hechos 8:14, mire lo que dice. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Le pueden prestar una Biblia al hermano? Gloria al Señor, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor, dice la palabra. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tammuz, poder en la sangre de Cristo. El contexto, amada iglesia, de este versículo, recordemos que Jeremías, Daniel y Ezequiel, Dios los levantó en el tiempo de cautiverio. Amén. Y este versículo, amada iglesia, se está refiriendo, incluso ahí en el título, en el versículo 8, en el capítulo 8, habla, dice, visiones de las abominaciones en Jerusalén. El Señor llevó a Ezequiel en visión, le mostró a Ezequiel cómo estaba el templo, cómo estaba el lugar donde el Señor había estado, donde ahí, amada iglesia, se adoraba al Dios verdadero. La iglesia, el lugar, el santuario, ¿sabe qué había pasado? Se había corrompido. Ahí ya estaban adorando a Tammuz, lo estaban endechando. Amada iglesia, lo estaban adorando. Ya Dios no estaba en ese lugar. Ya Dios no está en el templo. Por eso cuando hay una iglesia donde se celebra estas fiestas paganas, no está Dios, amada iglesia. Ya han caído de la gracia de Dios. Por eso el Señor llevó a Ezequiel y le mostró las abominaciones. Por eso esta palabra abominación es que Dios rechaza todo eso. Aleluya. Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta
de la casa de Jehová, del templo del Señor, del lugar que era sagrado, del altar, de ese lugar que solamente era específico para el Señor. Ahí Dios lo llevó a Ezequiel. ¿Y usted cree que no había un dolor en el corazón de Dios? Claro. Yo los liberté, yo los saqué de Egipto, yo hice milagros con ellos, yo los rescaté y hoy me han dado la espalda. Hoy en día vemos iglesias que le han dado la espalda a Dios. Y mira, amada iglesia, dice que endechaban, ahí atamos las mujeres. Y mira el 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y lo llevó al atrio, dice, de la casa de Jehová, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Eso significa, atamos, postrándose hacia el oriente. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? El atrio, el altar de Dios, entraba la gente, pero ¿sabe qué? Le daba la espalda. En vez de estar aquí, así, adorando a Dios, le habían dado la espalda. Eso significa, amada iglesia, que se habían ido tras la idolatría, que ya no adoraban al Dios verdadero. Por eso usted y yo debemos de tener cuidado del lugar donde nos congregamos, cuidado del lugar donde estamos, cuidado del lugar, amada iglesia, donde realmente se predica la palabra del Señor. No queremos que este lugar entre la abominación. No permitimos, amada iglesia, que aquí se celebre ese tipo de cosas. Es tremendo, amados hermanos, como Dios habla y dice la palabra del Señor, como leímos en Jeremías, me han provocado a ira. El Señor se aira cuando alguien celebra este tipo de cosas, amada iglesia. Dios tenga misericordia. Y mire lo que dice, vamos a Hechos capítulo 17. En el versículo 19. Mire, Hechos capítulo 17, versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire, la gente se inquietaba. La gente, amada iglesia, era redarguida por la palabra. La gente, amada iglesia, decía, ¿cómo puede ser posible que este hombre nos dice todo lo contrario? Él no acepta lo que nosotros creemos. Tenemos tantos dioses y ninguno de ellos es lo que hoy estamos oyendo. Nadie nos había hablado como Él nos ha hablado. Queremos saber. Y es que cuando se habla la palabra de verdad, las iglesias, amada iglesia, las almas salen de esos lugares. Las almas vienen al arrepentimiento. Las almas, gloria al Señor, aleluya, vienen delante de la presencia del Señor. Porque dicen, si antes en el mundo hacía eso, ¿cómo lo voy a volver a hacer? ¿Por qué? Porque ha venido a alumbrar la luz de Cristo. Pero miren lo que dice en el 21, aleluya. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. El 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y se da cuenta, amada iglesia, que hoy todos son religiosos. Hoy a todos dicen, no, yo hoy voy a arrullar al Señor Jesús, cuando es un tremendo pecador, cuando es un tremendo alcohólico, cuando es un tremendo adúltero, cuando es un tremendo fornicario, cuando es un tremendo pornográfico. Pero va a endechar ahí, va a arrullar al niño Jesús, según. No, amada iglesia, muchos son religiosos, pero pocos verdaderamente vivimos lo que dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, aleluya, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Mire, los atenienses tenían tantos dioses, pero había un altar y tenía nada más un nombre: al Dios no conocido. No había figura ahí, no había una imagen, solamente un título: al Dios no conocido. Todos adoraban a todos esos dioses, pero al que nunca habían conocido, ese altar estaba vacío. Ese altar estaba sucio. Ese altar no era como los demás altares. Pero dice Pablo, ahí ustedes hicieron un altar. Ahí ustedes pusieron un nombre de un Dios no conocido. A ese Dios hoy yo les vengo a predicar. A ese Dios hoy yo les vengo a hablar. A ese Dios hoy les vengo a enseñar la palabra viva. Aleluya. Tienen un ligero conocimiento, pero no le han conocido en verdad como es. Por eso Pablo más adelante dice que él no habita en lugares hechos de mano, o sea, en un altar. ¿Por qué cree hoy en día que mire la tal virgen, cómo la ponen en un altar? En un lugarcito ahí. Así tenían al Dios no conocido. Pero Pablo les dijo, ahí no habita Dios. Ahí no está en un altar de hombres. Ahí no está. Cristo mora en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. A ese Dios predicamos. A ese Dios hablamos. Por eso hoy, amada iglesia, ese Dios estamos predicando. Ese Dios está aquí hoy en día. Ese Dios, amada iglesia, es el que nos da las fuerzas para hablar y decir que estas festividades son paganas, no son de Dios, que no vivimos bajo este mundo, amada iglesia. Por eso Pablo dice estas cosas y mire lo que nos dice Jeremías capítulo 9 versículo 24. Aleluya, gloria al Señor. Jeremías capítulo 9 versículo 24. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura desde el 23, aleluya. Dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Mire, amada iglesia, ¿en qué nos debemos de alabar usted y yo? En haberle conocido, aleluya. La gente hoy en día, el peligro de no conocer a Dios es que celebra toda fiesta pagana, es que dice voy a hacer esto, es que entra en la mercadotecnia de gastar dinero, gastar. Pero amados hermanos, el Señor nos dice a usted y a mí, aleluya, alábese. En eso nos debemos de alabar y no de decir me engrandezco, yo esto, lo otro, no, sino de decir gracias Señor, gracias porque antes era esa, Señor, ya estaba preparando mis vinos, ya estaba preparando dónde malgastar mi dinero, pero hoy sé que mi dinero me lo has dado tú. Hoy sé, Señor, que este dinero lo puedo invertir en mejores cosas. En eso me he de alabar, en conocerte, en creer que tú eres mi Dios, que tú eres mi dueño, que me salvaste de esas tradiciones, que me rescataste de todo paganismo, que me rescataste de la idolatría. En eso me alabo, aleluya. ¿Se da cuenta? El rico se alaba, dice. El sabio se alaba. Pero ¿qué es lo mejor? Conocer a Dios, conocerle a Él, amada iglesia, tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso esta humanidad, amada iglesia, camina sin Dios y sin esperanza, camina lejos de Él porque no le conocen. Hace lo que el mundo dice porque no le conocen, amada iglesia. Pero cuando usted y yo le conocemos, hacemos cada día
su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Vamos allá a San Juan capítulo 17, versículo 3. Aleluya, San Juan capítulo 17, versículo 3. Ya vamos terminando. Gloria al Señor. Aleluya, mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya, gloria al Señor. El conocer a Cristo, amada iglesia, el conocer su evangelio, el conocer su palabra, es un grande privilegio, amada iglesia. Pero qué mejor es tener, amados hermanos, ese conocimiento de Él, pero también la vida eterna. Muchos, amada iglesia, se han quedado con el conocimiento, pero no con la entrega, no con la entrega total. Recordemos, amada iglesia, que sus discípulos caminaban con el Señor Jesús. Nadie iba de lejos. Algunos creen conocer a Dios, pero dicen Dios está allá y yo aquí en la tierra. Y yo hago lo que yo quiero, pero no es así. Verdaderamente, ¿cuál es la vida eterna? El conocerle a Él. El vivir para Él, amada iglesia. El saber cuál fue su propósito en nuestras vidas, que es darnos salvación y vida eterna. No tan solo aquí en esta tierra, sino después de la muerte, amada iglesia. Una vida eterna. Por eso vale el sacrificio, vale el esfuerzo, vale lo que nosotros hacemos, amada iglesia, aquí en esta tierra, a lo que usted y yo nos cuidamos de las abominaciones, de las costumbres, de todo eso. Vale el esfuerzo, amados hermanos, porque hay una vida eterna que nos espera después de la muerte, amada iglesia. Hay una vida eterna que el Señor ha prometido para usted y para mí. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que ese grande privilegio de conocerle es una grande bendición, amada iglesia? Y mire, regresemos a Hechos. Gloria al Señor, capítulo 17. Mire lo que dice el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, aleluya. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, Pablo está diciendo, no quieran pensar que Dios es un Dios formado de hombres. Aleluya. Dios no es a la imagen de nadie. Dios es espíritu. Aleluya. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra. Entonces Pablo está aclarando esto y dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Sabe qué? Aquí no hubo una grande multitud que le siguieron a Pablo. Fueron pocos. Por eso somos pocos, amada iglesia. Pablo predicó las verdades bíblicas. Pablo habló de ese Dios todopoderoso que hoy creemos, pero no recibió aplausos. No recibió, amada iglesia, elocuencia. No recibió aprobación. Solamente algunos, dice la palabra, creyeron.
Y hoy sé que a través de esta palabra algunos van a creer y algunos otros van a decir no es cierto. Algunos otros, yo voy a seguir festejando. No me importa, yo soy cristiano y yo voy a seguirlo haciendo. Eso ya va a ser bajo tu conciencia. Pero hoy tú podrás decir no tengo conocimiento. Se ha hablado, se ha predicado la palabra. Si tú no lo quieres hacer, eso ya va a depender de ti y Dios. Pero hoy ya no eres un ignorante. No somos ignorantes ante la palabra del Señor. Hoy hemos predicado, hoy hemos hablado. Y si la palabra ha redarguido tu corazón y quieres ser como ese Pablo, que verdaderamente hable y predique la palabra, póngase sobre sus pies. Que no se quede callado. Que hoy más que nunca hablemos, prediquemos, le digamos a nuestros familiares cuán errados están, pero que haya ese conocimiento, amada iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, gloria al Señor, y vamos a orar, que el Señor nos dé esa valentía, esa fuerza, que nos ayude a santificarnos cada día. Y que hoy en esta fecha, amada iglesia, aunque al rato vamos a estar en vigilia, que verdaderamente podamos entregar lo mejor al Señor. La gente se desvela por tomar, por embriagarse, por consumir y hacer más cosas peores. Pero usted y yo nos vamos a desvelar por clamar más del poder de Dios, para que el Señor tenga misericordia de esas almas y las vuelva al camino de la verdad. Amén. Soberano Dios y Padre celestial que está en gloria, Señor Dios mío. Mire, Padre bendito, le damos gracias, Señor Jesús, por su palabra. Gracias, Señor Dios mío, porque usted es el que ha hablado, Padre. El peligro de no conocerle, Señor, es vivir separados y usted lejos, Señor, en una ignorancia, Señor. Pero hoy damos gracias, Señor Dios mío, porque usted se ha revelado a nuestras vidas. Porque usted ha hablado y ha ministrado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Gracias por darnos esa libertad de nuestra alma, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque antes, Señor, hacíamos como la humanidad. Pero hoy ya no, Señor. Hoy queremos agradarle y vivir para usted, Señor Dios mío. Hoy queremos, Señor Jesús, hacer su voluntad, mi Padre celestial. Gracias por su palabra, Señor. Bendiga su palabra. Corra, Señor, aquellas almas, poderoso Dios. Corra, Señor Dios mío, Padre celestial, esa palabra, poderoso Dios. Señor, que liberte las almas, Padre, que haya ese conocimiento de su verdad, Señor. Padre bendito, obre de una manera especial y poderosa, Señor, en las vidas, en los corazones. Liberte las almas de la idolatría, del paganismo, de las costumbres, Señor. Y ayúdenos a nosotros a ser una iglesia santa, Señor. Una iglesia apartada, poderoso Dios. Una iglesia consagrada, Señor Dios mío. Se lo ruego, mi Padre. Tome el control de nuestras vidas, Señor, y ayúdenos a ser obedientes, Padre celestial, cada día, cada momento, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido. Ayude a su iglesia, Padre celestial. Ayúdeles a esforzarse, Padre. Ayúdeles, poderoso Dios, a caminar día con día, Señor, en fe, Señor, en perseverancia, mi Dios. Guarde sus vidas, Señor Dios mío. Ayúdeles, poderoso Dios, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Deles las fuerzas, Padre celestial. Anímeles y fortalezcales, poderoso Dios, día con día, mi Padre bendito. En sus manos, maravilloso Dios, los pongo, Señor. Bendígales, mi Padre celestial. Obre de una manera especial y poderosa, Señor. Se lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, mi Señor. Amén y amén, mi Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Amén, gloria al Señor. Bueno, pues nos despedimos de las redes sociales. Dios les bendiga y continuamos aquí, amada.